Buenas, buenas, buenas. Les damos la bienvenida a este sexto capítulo de No digan cómo vivo, acá por Radio Centella, como todos los viernes a las 19 horas. Hoy un poquito tarde porque la semana estuvo un poco agitada, así que la comunidad lectora no esté ansiosa, que ya arrancamos. Arrancamos este viernes de libros, de literatura, de escritores, de escritoras, como estamos acostumbrados ya. Ha sido un corto ciclo, pero intenso, de esto que es No digan cómo vivo, este espacio sobre libros, como me gusta llamarlo a mí. Y bueno, hoy, para no ser menos, para seguir a tono con lo que ha sido, con lo que han sido estos programas, tenemos una hoja de ruta variada, que la voy a decir de memoria porque la verdad me olvidé todo cuando venía para acá. Así que les voy a contar, como anticipé en la promoción del programa, que en el primer bloque va a estar Cintia Noto, esta escritora que sacó su libro Castigados y que nos va a contar un poco acerca de su libro y de su proceso de escritura, como nos gusta a nosotros indagar, nos gusta abrir esas puertas de la escritura, de cómo se van formando los escritores. También vamos a tener a una querida amiga que está del otro lado, a Tefa Piscini, que nos mandó un texto como parte de la sección de la comunidad escritora que va a hablar sobre el otoño. También vamos a tener ya en el segundo bloque a un gran periodista, a un gran escritor y a un gran novelista también, alguien que no conocía, no había hablado nunca con él, sí conocía sus notas periodísticas, su trayectoria, conocía sus novelas, pero tuve el agrado de conversar y conocerlo esta semana a Eduardo Blaustein, a quien le mando un gran saludo y, como siempre hago, le agradecemos a las voces que componen este programa su amabilidad. Con Eduardo hablamos un poco de sus inicios como lector, sus inicios como escritor, un hombre fuertemente vinculado al periodismo, pero que a partir de la escritura de cuentos empezó a desandar ya una vasta trayectoria literaria. Y de eso hablamos con Eduardo, y también nos metimos un poco en el periodismo, en estos tiempos de violencias discursivas que estamos atravesando, y hasta nos permitimos hablar de política, porque también es difícil escindir este mundo de los libros sin la política. Y a partir de un libro muy recomendable, que también me lo olvidé hoy, que leí sobre él en la facultad, Años de Rabia, que hace un estudio sobre los medios de comunicación, estos estudios ya de tipo sociológico que le interesan a Eduardo Blaustein y que también lo hacen y que aquí, desde No digan cómo vivo, celebramos. También vamos a tener a otra querida amiga como parte de la comunidad escritora. El bloque pasado estuvo su hermana Teresa y ahora es el tiempo de Lupe, que también escribe, así que esta semana en la oficina la extorsioné, no mentira, le dije si quería participar de esta sección y nos mandó un poema. Para el tercer bloque, porque esto sigue, vamos a tener a José Supera, un hombre muy indagué en su trayectoria y bastante multifacético, un hombre que viene del periodismo, estuvo en el mundo de la publicidad, jugó al rugby, escribió sobre eso y este sábado en Citibel presenta su tercera novela, si mal no me equivoco, Terciopelo. Así que estuvimos hablando con José acerca de la escritura, acerca de esta presentación de la novela, y también tanto a José como a Cintia le preguntamos la pregunta de, valga la redundancia, del programa pasado. ¿Qué libros se llevarían de viaje? Y atención con la respuesta de José, que estuvo muy interesante, la de Cintia también.
Y para cerrar No Digan Cómo Vivo en esta hoja de ruta anticipada que me gusta entregarles a ustedes, va a estar Estefanía Olazábal, también una gran amiga, gran compañera, que ahora está viviendo en 30 de agosto y que la extrañamos mucho acá, pero nos alegra verla también, y que estuve hablando esta semana para que me mande. Yo sabía que ella escribe y escribe muy bien, y nos mandó uno de sus relatos que vamos a tener el agrado de compartir con ustedes, con la comunidad lectora que siguen a No Digan Cómo Vivo todos los viernes. Bueno, para ir arrancando, para ir calentando motores de a poco, voy a pasarles un aviso que me mandó hoy un querido amigo, también ya es amigo, Tito Plaza, que estuvo el programa pasado. Me avisó que hoy va a estar en un espectáculo que va a tener lugar a partir de las 20:30. Los dejamos irse algunos media hora anticipada, solo por Tito. En la Ferretería Bar Cultural, en 57 entre 11 y 12, va a empezar a rodar un espectáculo que se llama El coraje de estar equivocado. En su primer capítulo se va a tratar sobre la alegoría de la caverna y tendrá detrás a 15 artistas de la ciudad. No solo es un espectáculo musical, sino que los asistentes se encontrarán con teatro, danza, ópera, escenografía y una apuesta audiovisual. Participará la banda Entre Tantos Rock, además Lumpenbola, Inés Pacheco, Rodrigo Cito, Julián Goicochea, Nicolás Cholo Ceballos, Francisco Zucarello, Sergio Inmortal, Nicoletti, Emanuel Fuentes, María Laura Martorelli, Fernando Álvarez Núñez y Tito Plaza, entre otros. Al final de la obra, Tito hará un relato. Tito, abogado, filósofo y ciudadano ilustre de La Plata, como también hablamos con él. Así que quería cumplir con Tito. Hoy, 20:30, en 57, entre 11 y 12, empieza este espectáculo integral, musical y filosófico, El coraje de estar equivocado. Así que, cumpliendo con nuestros amigos, con nuestras voces de la comunidad lectora, damos inicio a este camino de este viernes para hablar, para presentarles lo que estuvimos hablando con esta escritora, esta narradora de La Plata, que es Cintia Noto, que nos habló, como les anticipaba recién, sobre su libro, sobre Castigados, este libro que pueden conseguir en la editorial de los amigos de Malicia, y que antes de hablar sobre el proceso de escritura y sobre de qué trata este libro, esta novela, dijimos que, a modo de presentación, como nos gusta a nosotros, que cuente algo sobre ella y también sobre su acercamiento a la escritura. A ver qué nos decía Cintia en este primer bloque de la entrevista acá en No Digan Cómo Vivo. Hola, mi nombre es Cintia Noto y mi acercamiento con la escritura fue desde muy chiquita, como un hobby, escribir, ¿no?, en la intimidad, pero nunca lo tomé como una cuestión así como para mostrar, ni con una idea o un objetivo de publicación, hasta hace poco. Tampoco me considero igual una escritora, digamos, sino que lo mío fue por otro lado, fue más por una necesidad, y en la literatura y en la escritura encontré el lenguaje apropiado, digamos, para el momento que yo estaba por ahí atravesando. Me gusta el arte en general, yo vengo, digamos, de estudiar teatro, de otro palo, por decirlo de alguna manera, aunque tiene mucho que ver con la literatura, pero más de la acción, ya que sentarse a escribir y leer implica
implica otros movimientos, digamos. Pero bueno, un poco que siempre estuvo cerca, ¿no? Los libros, la escritura, siempre estuvieron cerca. Siempre los libros estuvieran cerca, nos contaba Cintia como nosotros que nos gusta tener los libros cerca. Y también en referencia a su actualidad como escritora, le preguntamos sobre cómo fue el proceso de escritura de Castigados y que nos adelante a ver si ya está. Yo ya les dije que en Malicia pueden conseguirlo, pero a ver si en alguna otra librería de esta ciudad de las Diagonales o de otra ciudad pueden conseguir esta novela de Cintia Noto, Castigados. A ver qué nos decía Cintia. Y Castigades surge, es mi primer libro y surge por una necesidad, siempre digo, porque mi trabajo es el de dar talleres en cárceles, al principio de teatro, después completé mis estudios con psicología social y bueno, nada, también son espacios artísticos, terapéuticos, reflexivos, un poco de todo, ¿no? En la cárcel. Y a veces me iba bastante cargada de ambiente, ¿no? Y de historias que me contaban y medio que no sabía qué hacer con todo eso, muy sola también. Entonces iba escribiendo tipo crónicas, pedazos, ¿no? Pensamientos, sensaciones y bueno, y en la pandemia, al no poder ir tanto a trabajar, un poco que también me planteé, ¿no? También qué hacía con el trabajo, bueno, como a todos, ¿no? En la pandemia creo que fue como ir para adentro de cada uno con esa detención que fue y pensarse. Y bueno, y me encontré con estos textos, empecé a meterles mano, por decirlo de alguna manera, y nada, me encontré con un montón de data y seguí escribiendo. Tomé un acompañamiento con un periodista que se llama Guillermo Naveira. Fue en forma virtual porque ya les digo que estaba en pandemia y empecé a mejorar esas cositas que yo tenía sueltas y bueno, y quedaron 10 relatos, escribí mucho más, porque más lo que tenía, pero en la publicación de Castigades seleccioné solo 10 que me parecieron a mí los más pertinentes para una publicación. Porque tenía mucho de catártico, con el acompañamiento literario se convirtió un poco más en literatura, ¿no? Porque yo tampoco quería que sea tipo un diario íntimo, porque no es eso. También hay ficción, digamos. Es sobre una base real, como toda ficción, pero hay ficción. No son, digamos, relatos de personas totalmente reales que me contaron, no. Es un poco ficcionar la realidad donde me voy cargada a veces y un poco contar también de qué se trata. Y va más allá del encierro ya. Los relatos, digamos, giran en torno de la cárcel, pero en realidad yo siempre digo que para mí giran en torno a lo humano, ¿no? A lo humano con todo lo que conlleva, ¿no? La humanidad. Hay un poco... Y obvio que el contexto muestra ciertas cosas, pero no es determinante, yo creo, para ciertas emociones que se muestran en el libro, que creo que es lo más importante, es eso, más que por ahí el contexto. Así que creo que va por ahí. Ese fue como un proceso un poco de bajar la data que tenía yo, porque tenía que hacerlo de alguna manera, ¿no? Y encontré en la escritura ese lenguaje apropiado para hacerlo. Y me di cuenta también internamente de un montón de cosas, como que a veces me expreso más fácilmente escribiendo que hablando, cuando son así cosas que tengo que describir. Y nada, fue muy lindo el viaje, fue como un viaje para mí. Y además me ayudó también a pasar la pandemia, ¿no?
que fue dura. Y, y estaba atravesando también por unas cuestiones personales. O sea, nada, como siempre, el arte para mí siempre es de alguna forma terapéutico. Y, y bueno, y qué mejor cuando es creativo, ¿no? Y sale algo, una producción creativa de todos esos momentos, ¿no? El libro Castigades lo pueden adquirir contactando a mí por privado, por el Instagram, que es, en Instagram es cintia.ladob. Y si no, también están en las librerías Malicia, que está por 59,6, en la librería Más Caro, que está por 61,78, y también en Glosa Libros, que está en 12,47 y 48, todos acá en la ciudad de La Plata, por ahora. Y después también lo tengo en formato virtual para aquellas personas que viven lejos o les guste también leer en formato virtual. Esas son las posibilidades de adquirirlo. Ahí hablaba Cintia sobre su experiencia de libros de relatos Castigades. Hablaba acerca de ese proceso catártico que implicó la escritura de estos relatos que comprenden a los contextos carcelarios, esos contextos que también hablábamos con Ricardo Bizarra el programa pasado. Este libro es una nueva forma de pensar estas situaciones, pero no es la única experiencia de Cintia a la hora de pensar la cárcel, porque valga la redundancia, ella participó de un libro de ensayos que tiene este nombre, Pensar la cárcel, y le preguntamos cómo fue su experiencia desde su ensayo, que si mal no me equivoco tiene que ver con las prácticas teatrales, y qué es lo que aportan estos escritos a la hora de pensar desde otro punto de vista este mundo carcelario que, como hablábamos el programa pasado, solo se lo mira para estigmatizarlo. A ver qué nos decía Cintia sobre esta pregunta puntual. Bueno, y el libro Pensar la cárcel es otra cosa. Es un libro académico, institucional, donde la Dirección General de Institutos y Formación de Capacitación del Servicio Penitenciario Bonaerense convoca a escribir a personas que estamos en práctica en el territorio, ¿no? ¿Por qué aclaro esto? Porque generalmente en el ambiente judicial, penal, lo que trata de la cárcel y de sus dinámicas, estamos acostumbrados a que los escriban los sociólogos o abogados que son más sociólogos que abogados. Bueno, hay como una variable muy teórica, pero poca gente que va todos los días y puede tomarse ese tiempo por ahí para escribir. Y la propuesta de Pensar la cárcel fue eso, que escriba la gente que está en territorio, como pueda, pero que escriba sobre sus prácticas, ¿no? Y con el objetivo de reflexionar y también sacar para afuera. Es un libro institucional, pero bueno, se puede igual ver en las bibliotecas de las universidades, está en la Facultad de Periodismo, en la Facultad de Psicología, porque como se hizo presentaciones por allí, está para leerlo. Y bueno, no, mi aporte, aportamos con dos ensayos. Yo aporté con uno individual, que es sobre el teatro como herramienta de transformación en las cárceles bonaerenses, donde se plantea, ¿no? Un poco el teatro como una herramienta valiosísima, para reflexionar, para poner el cuerpo en acción, para adquirir autonomía. Bueno, ahí desarrollo cómo trabajo, cómo trato a veces de trabajar, porque también desarrollo un poco los obstáculos del sistema.
¿no? Propio, que no, a veces a los talleristas se convierten en los principales obstáculos, el sistema y las dinámicas que allí se manejan, que los propios detenidos. Al contrario, siempre son los facilitadores en la tarea, los detenidos. Entonces también un poco que se cuenta eso y se remarca qué técnicas teatrales utilizo, cómo las utilizo y bueno, nada, un poco, ¿no?, poniendo en valor el teatro en un contexto tan difícil como es la cárcel y cómo se ven resultados magníficos con el teatro. Yo hice varias obras en contexto de encierro y son muy, muy lindas experiencias. Ahí nos contaba Cintia sobre también su participación en este libro de ensayos académicos, pero que sirven para mostrar hacia afuera, como decía ella, y para reflexionar un poco de lo interesante que son estas prácticas culturales en estos contextos y también de las consecuencias positivas que traen en los internos. Así que, como siempre, desde acá, desde No Digan Cómo Vivo, celebramos este tipo de trabajo de alguien tan vinculado con el territorio como Cintia y también y siempre le damos impulso desde aquí para que estas cosas sigan sucediendo. Para finalizar esta linda charla que tuvimos con Cintia, le preguntamos la pregunta que hicimos a nuestra comunidad lectora en la semana pasada, el viernes pasado, que es sobre qué libro se llevaría de viaje. A ver qué nos decía Cintia. ¿Qué libro te llevarías de viaje, Cintia? El libro que me llevaría de viaje, en realidad me lo llevé este verano de viaje. Fue mi lectura de verano. Es un libro súper extenso, súper extenso. Y es de Vera Fowell. Que Vera Fowell, a mí me gusta como cineasta. Soy como medio fan de ella, como actriz y como directora de cine. Maneja una estética muy particular y también me gusta cómo escribe, ¿no? El libro se llama Buenos, limpios y lindos y tiene un montonazo de páginas, o sea, tardé mucho en leerlo, son como 520 páginas. Es un novelón, que a mí me remite mucho no sé, a un guión de cine. Creo que fue pensado primero como un guión de cine y terminó siendo una novela escrita en clave literaria, digamos. Pero es una película, por decirlo de alguna manera. Incluso te imaginás mientras la lees, la banda sonora sería de Gustavo Cerati, porque la narradora que va contando toda esta cosa media coral que tiene entre muchos personajes, es fanática de Gustavo Cerati y está pasando, digamos, un poco por la misma situación de este coma que pasó él. Y ella está enamorada, ¿no?, de Gustavo Cerati, o sea, toda su vida. Entonces nombra canciones. Mientras va, ¿no? Es como una narradora omnipresente que ve las vidas de todos los demás, y va narrando, ¿no? Cómo sobreviven. ¿No?, un poco una novela bastante distópica por momentos, pero original. Me gustaría por ahí dar ese cierre. Una novela original, me pareció, y está buenísima, la verdad, a mí me gustó. Le agradecemos a Cintia mucho, siempre agradecemos la amabilidad, el contacto, el tiempo que se toman para charlar con nosotros. Nosotros siempre estamos más que satisfechos si servimos para difundir libros, para difundir cultura, para difundir otros mundos. Así que le recomendamos que vayan a comprar este libro de relatos carcelarios Castigades de Cintia Noto. Y le agradecemos, no dejamos de agradecerle a ella y siempre decimos y repetimos
están las puertas abiertas para que nos manden cualquier evento en el que estén, cualquier publicación que hagan o relato que quiera que leamos acá al aire. Y hablando de eso, hablando de abrir puertas, seguimos abriendo puertas a nuestra comunidad escritora para cerrar este primer bloque de No Digan Cómo Vivo de este viernes de abril, este viernes otoñal. Nuestra querida amiga de la casa, Estefanía Piscini, nos envió un texto, nos leyó muy bien un texto en referencia a esta estación y esta inquietud que ella le despierta el otoño. Vamos a ver qué nos mandó Estefanía Piscini en esta sección que también estamos muy orgullosos de inaugurar esta comunidad escritora. El otoño es la estación de la abundancia. La naturaleza comienza a replegarse. Los árboles pierden sus hojas. Los frutos ya han caído de las ramas. Las cosechas han sido recolectadas. Los pájaros migran a zonas más cálidas. Los animales se resguardan en sus madrigueras. Se tiñe el paisaje de colores cálidos para dar paso después al frío invierno. Llegan días de inestabilidad, frío, calor, viento, lluvia, que convierten la estación en un periodo de vaivén, de indecisión, que también afectará a nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Proceso de transformación y retorno hacia la tierra, hacia la muerte, para dar fin a un ciclo y comenzar el siguiente. Recoger aquellos frutos que hemos ido cultivando en el ciclo anterior y decidir qué semillas sembraremos para cuando llegue el solsticio del invierno. El otoño, por lo tanto, es el momento del culmen, de la máxima plenitud, pero también del paso hacia el final del ciclo, para dar paso a nuevas vidas. Es el momento de pasear y sentir las hojas crujir bajo nuestros pies. Es el momento de leer un buen libro mientras las gotas de lluvia golpean el cristal. El momento de disfrutar de una humeante taza de té mientras vemos bailar las hojas con el viento. El momento de dirigir la mirada hacia nuestro interior y avivar nuestro calor interno. El otoño es la estación de la abundancia. Ahí pasaba Estefanía Piscini, nuestra querida amiga, hablando del otoño y de esto tan bello que nos mandó. Así que le mandamos un gran saludo desde aquí, y le agradecemos su participación y la invitamos a seguir participando. Y hablando de participar también, les recuerdo que sigue vigente el sorteo por el libro de Ricardo Bizarra, Decadencia, ese poemario que hoy me olvidé, pero que voy a entregar, prometo, al ganador. Hacia el final del programa ya lo vamos a estar sorteando. Recuerden que quienes quieran sumarse y quieran participar por el chat del Twitch nos tienen que decir qué libro se llevarían de viaje. Respondiendo a esa pregunta, participan de este sorteo de este poemario de Ricardo Bizarra, a quien le mandamos también un gran saludo. Y este ha sido el primer bloque, ya nos vamos retirando un poquitito y volvemos dentro de 3-4 minutitos para escuchar la gran charla que tuvimos con Eduardo Blaustein y para escuchar todo lo otro que integra este 6º capítulo de No Digan Cómo Vivo acá por Radio Centella. Un descansito y volvemos. Arrancamos este segundo bloque después de escuchar a esta gran banda Los Espíritus, Jugo de los Espíritus, y damos inicio a esta sección del programa
para hablar con, como lo dije en el primer capítulo, alguien que no había tenido la grata oportunidad de hablar personalmente, pero que sí, ni personalmente, ni por videollamada, ni por nada, hasta este miércoles que lo contacté y gentilmente me invitó, o lo invité yo y aceptó la invitación a hablar un poco de los que nos gusta a nosotros, de libros, y también con el querido amigo Eduardo Blaustein hablamos sobre el periodismo, metimos un poco de política y de su vasta trayectoria literaria. Un Eduardo Blaustein que es periodista, que se recibió en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en los años que tuvo que exiliarse, y que a la vuelta al país empezó a escribir ya texto de ficción cuando ya él era periodista. Sin pensarlo, nos dijo un Eduardo que no pensaba escribir, hacerse escritor de ficción, y que hoy ocupa bastante su tiempo. Está por editar por salir a la luz una novela de él, me adelantó. Dijo que tiene otra también en busca de editorial. Y sigue escribiendo, por si le son muy interesantes, sus notas que escribe en Socompa, un portal que recomiendo fervientemente para quienes están interesados en la política, en lo cultural, en lo económico, en lo social. Socompa tiene una mirada como la que tiene Eduardo. Yo no conocí a Eduardo, repito, pero a través de su escritura podía adivinar algunos matices de su personalidad, una personalidad amable, con una picardía linda, digamos, y también alguien por sobre todas las cosas, alguien bastante lúcido. Y ese fue el tenor de la charla que fui teniendo con Eduardo en estos 20 y pico minutos en lo que hablamos de todo un poco. Así que no los entretengo más, escuchemos esta linda charla con este genial escritor y periodista Eduardo Blaustein. Mirá. Así que de vez en cuando voy a la ciudad de las Diagonales. Sí, yo vine y me quedé. Bueno, ahí está. No Vamos. soy muy amigo de la tecnología. Sí, yo lo mínimo, lo indispensable. Bueno, te decía esto, me decías, bueno, primero te agradecemos el tiempo que compartís con nosotros para hablar un poco de literatura, de escritura también. Y me decías, Bien. Gracias. A nosotros nos gusta indagar acerca de la biografía lectora de nuestros invitados. Biografía lectora que tiene que ver tanto con puede ser la literatura, también como tu formación de periodista, digamos. ¿Qué libros, a grandes rasgos puede ser, te fueron marcando y te fueron como alimentando eso de la literatura desde la infancia hasta la actualidad? Yo suelo repetir algo que a fuerza de repetirlo terminas de decir, me parece que eso experimenté alguna vez, pero creo que es verdad. Y es que yo agradezco mucho mi infancia lectora. Hasta incluso agradezco el hecho de que yo era asmático de pibe, y entonces me pasaba medio en vela. En esa época se tomaban unos remedios que hasta hacían efecto, pasaban 2 semanas más o menos. Y entonces una lamparita muy berreta que tenía arriba de la cama se me iba yendo el ataque de asma leyendo Julio Verne, Emilio Salgari. En muchos aspectos yo soy la última generación de algo. Y en las lectoras infantiles soy también la última o anteúltima generación lectora de Verne, Salgari, la colección Robin Hood, cuyos libros me provocaban una intensidad del carajo, digamos, y los disfrutaba muchísimo. Con los amigos y con mis hermanos intercambiábamos comentarios y chistes sobre los personajes, ¿cómo se llamaba la tigresa que acompañaba a Sandokan, por ejemplo? Quién era el socio de aventura de Sandokan, el capitán Nemo con su cosa existencialista
me alucinaba. Mis viejos eran muy lectores, en mi casa se leía muchísimo. Competía con mi hermano de chiquito. Yo soy un hermano que falleció hace 1 año y medio más o menos. Yo soy el tercero de 3 hermanos. Y entonces en la cama de al lado mi hermano me decía, mira, boludo, yo leo esta letra chiquita y vos estás leyendo esa porquería con dibujitos grandes. Esa es mi primera lectura, más o menos. Y después en la adolescencia entré en otra cosa que me marcó mucho, que es la ciencia ficción vieja, la de los 40, 50, Bradbury, Asimov en adelante, a lo pavo, y después de todo. Yo no... Si a mí me preguntan quién te influenció y ese tipo de cosas, para mí es una pregunta sin sentido porque es una multiplicidad, es un coro gigante de firmas, de autores. Y lo que sí estoy haciéndolo muy largo. No, para está ir bien, está para muy el bien. ritmo de la grabación. Bueno. Lo que sí me estoy acordando es que ya finalizando la adolescencia, creo que con Alejo Carpentier, descubrí más lo que es la escritura en sí. Antes yo me dejaba llevar por la historia en sí misma y después fui descubriendo el arte, digamos, de la escritura, la belleza de la escritura. ¿Y cómo fue ese acercamiento a la escritura? Qué sé yo, ahora se me ocurre en esta época actual, creo que antes no era así, están muy de moda los talleres de escritura. De hecho, soy alumno de uno de ellos. Y que a partir de ahí pude destrabar como esto de la escritura creativa. Yo vengo del periodismo y como que la escritura creativa para mí significaba un temor, digamos. ¿Y cómo fue en tu época? ¿Cómo fue tu acercamiento a la escritura? Por un lado fue muy natural porque de muy pibito, de chiquito, yo escribía y me divertía, hacía así como pequeños escritos casi siempre satíricos, parodiando, por ejemplo, me divertía mucho eso, a Virome, ¿no? Y con una letra espantosa. Escribía pequeñas parodias de lo que eran las series de cowboys o dibujaba el buggy aceitoso de Fontana Rosa y le agregaba un guión. O ya en la adolescencia hacía unas historietas parodiando la televisión desde una mirada crítica, ácida, de pendejo agrandado. Pero era por un interés que yo tenía en la tele, en el vértigo, en cierta violencia latente que hay en los noticieros desde siempre. No estoy haciendo la crítica contemporánea de los medios. Y de hecho yo me metí a estudiar en Barcelona, cuando me tuve que exiliar. Estaba entre historia y una carrera que allá en Barcelona se llama Ciencias de la Información, que es básicamente periodismo. Pero no me metí para ser periodista, nunca pensé que era para escribir, sino por un interés sociológico en los medios. Pero yo seguía escribiendo y seguía escribiendo. Escribir cartas, cuando mandaba cartas me gustaba escribirlas. Fue una cosa natural muy heredada de mi vieja, que tenía muy buena prosa. Y después en el Porteño, una vieja revista llamada El Porteño, y después en Página 12 fui descubriendo el placer de escribir yo con más sistematicidad. En un momento dado, tipo los 90, empecé a escribir unos cuentitos para el suplemento ese de Verano 12 que todavía saca Página 12. Empecé a escribir unos cuentitos chiquitos, unos un poco más largos. Y gracias a un terrible conflicto laboral que hubo en Página, me dieron ganas de escribir mi primera novela, que es muy cómica esa situación, pero yo me sentía como una especie de chimpancé. ¿Viste? Cuando las pruebas que les hacen a los chimpancés en los documentales, yo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se escribe una novela? Pero me largué. ¿Nunca te habías imaginado? ¿Fue algo totalmente nuevo? No, jamás me imaginé ser escritor. Y ahora es un poco estúpida la situación, porque una vez que uno es escritor, por lo menos en mi caso personal, y como yo tengo una producción literaria, llamémosle en términos pedantes, bastante bizarra, no soy una persona muy comprendida por el mundo, digamos. Escribo para que se entiendan y escribo fácil. Eso te iba a preguntar, en una nota que leía, como que dijiste como que en la primera novela, Cruz Diablo, como que tenías una prosa cuidada, digamos, y que después de eso te dejó de interesar un poco. ¿Eso se fue marcando una tendencia después en tus otras producciones? Es como que yo sentía,
terminado Cruz Diablo y cuando vino alguna otra cosa, que yo había cuidado la prosa medio como que, no sé, voy a utilizar un adjetivo espantoso para esta época de corrección política, como medio maricona, entre menotista por lírica, ¿sí? Está bueno el libro, digamos, ¿no? Y está bien la escritura, yo lo he mirado por arriba alguna vez, pero como que después me dejé llevar más por una cosa un poco más visceral, más de, no, más como que se me cante que cuidándolo. Eso no significa que yo no me pase, soy muy, muy cuidadoso y me encanta corregir y corregir y corregir y editar. Alguna vez sentí eso, que la prosa era un poco sobrecuidada, una cosa por el estilo. No sé si alguien lo notará, si eso es cierto. ¿Y pensás que eso viene de tu trayectoria anterior en el periodismo o un estilo personal? No, porque en periodismo yo siempre fui cuando el género periodístico lo ameritaba, una contratapa semiliteraria en página 12, unas columnitas que solía sacar páginas en mis épocas chiquitas donde hacíamos un chiste que se fue un invento de la nata y que yo lo hacía bien. Agarrabas, cuando existían los cables todavía, agarrabas un cable con una noticia curiosa y lo convertías en una pequeña joda, digamos. A mí me gustaba mucho y en páginas yo era con Miguel Briand y algún otro los que escriben bien, comillas, ¿sí? En las redacciones hay como códigos. Los graciosos, los chistosos, los investigadores de puta madre, que yo nunca lo fui, muchas veces los de la sección internacional son unos tipos muy raros y muy cultos que saben de todo y te explican lo que sucede hasta en el país más remoto de la Tierra. Y yo era el buena prosa. Entonces la cosa provocó una intensa, jodona, creativa, rupturista, ya la practicaba en periodismo y la trasladé después a la ficción. Bien. Y otra de las preguntas de producción posterior, ¿cómo surgió, qué te atrajo del personaje del padre Castañeda para escribir un relato a partir de él, una narración a partir de él? Era un genio, el tipo. Lo conocí tardíamente, porque yo más o menos me conozco algo de historia del periodismo argentino y del periodismo mundial por este tema que digo de distanciamiento con el periodismo. Para mí es un objeto de estudio antes que además de ser un oficio. Y tarde en mi vida conocí al padre Castañeda en un libro de Horacio González, que lo mencionaba relativamente al pasar. Y el tipo era una bestia, un cura, muy conservador por un lado y muy hijo de españoles y un activista, un gran militante de la Revolución de Mayo, llamémosle. Y pese a lo conservador, su prosa era jugadísima, era un gran transgresor el chabón. Inventaba objetos, personajes femeninos, escribía como si fuera un personaje que él había creado que se llamaba Doña María Retazos, en el cual desde el personaje de una mujer criticaba un montón de cosas sobre la Revolución de Mayo, sobre sus límites, sobre los extravíos sobre los que había entrado la Revolución de Mayo, y con unas frases provocadoras, brutales, una bomba detrás de la otra, y a su vez heredando todavía una cosa del barroco español, de frases muy, muy elaboradas. Entonces por eso yo siempre le pongo distancia al oficio y digo, déjame hinchar las bolas, no transgredís nada, andá y léete el padre Castañeda, que siendo cura, y eso es fascinante, era un tipo que era una especie de punk, no sé cómo decirte. Y en una nota dijiste que también en el proceso de escritura es como que te interesaba también sobre el padre Castañeda, es como indagar en la genealogía de la violencia discursiva mediática. Sí. ¿Cómo te llevas con eso en la actualidad? Vos que también sos un estudioso de los medios, que te interesa el tema. ¿Consumís medios tradicionales? Cada vez menos, no sé cómo lo vivís vos, cada vez menos por el espanto que viene de largo, en que se convirtió en los medios, y por la situación tristísima en la que está el país, digamos. O porque yo tengo un problema gravísimo contra la repetición, un problema casi patológico. Sí. Entonces yo me veo un título, me veo una mueca y ya sé todo lo que viene después y ya me rompe las pelotas y me aburre y me irrita. Entonces la violencia mediática, la contemporánea, aquella devenida de la llamada grieta,
la entiendo en sus lógicas, me parece como históricamente natural que suceda, pero a su vez me angustia, me bajonea, no me gusta que nos estemos cagando a puteadas todo el tiempo. En los medios, insisto, ya no me acuerdo si te lo dije en la previa o en la parte oficial de esta charla, siempre late una violencia, siempre late la tentación del grito, de la provocación, de la soberbia, de la chicana, de la ironía, de la sordera, del no diálogo. Y me irrita también, yo que fui filokirchnerista, también el mal manejo de los medios o la repetición o la chatura en el caso del palo más cercano a mí, que es el kirchnerismo. Yo miraba 6, 7, 8 y lo miraba a los gritos, ¿sí? Porque lo veía muy panfletario, muy cuadrado, sin matices. Y mis hijas me decían, mis hijas que vivían conmigo, me decían, pero para un poco, déjalo, no lo escuches y vas a estar todo el tiempo puteándolo. Y me pasa lo mismo con el gato silvestre. Y por supuesto que me pasa en dosis aún peores con las provocaciones y las bajezas de Clarín, de La Nación, de quien sea. Bueno, creo que tu libro Años de Rabia, que es... Qué hombre lector, ¿eh? Sí, no, Muy bien. lo hicieron, de hecho ahí te conocí porque nos los hicieron leer en la Facultad de Periodismo y sale en plena época de 678, si mal no recuerdo. Todavía existía, sí. ¿Vos qué estudiaste? ¿En la UNLP o en la de Loma de Zamora? No, un LP. Mirá vos, porque por la línea Centut, ¿sí? Sí. Porque la facultad de muy lejos, por lo poco que yo conozco de la Facultad de La Plata, era como muy K. Sí, Y a mí eso me daba como también como cosa. O sea, lo terrible, yo soy una persona extremadamente sensible que buscando el equilibrio de las cosas se angustia mucho. Entonces, yo obviamente pertenezco a ese mundo, pero cuando la cosa se pone verticalista, autoritaria, ciega y demás, me molesta y me irrita mucho. Entonces, me alegra que un profesor de la UNLP, cosa que no sabía, integrara en su biografía Leer Años de Rabia, porque es un libro que intenta superar, digamos, lo interesante es que mostraba un discurso distinto, un poco disruptivo, a la línea discursiva de la facultad. Por eso a varios compañeros que también ideológicamente nos emparentábamos con lo que decía tu libro, nos gustó tanto y nos quedó, digamos. Eso era lo interesante. Bueno, sí, pasó algo raro. Yo pensé que me iba a quedar totalmente solo en el mundo con ese libro por no pertenecer ni a un bando ni a otra cosa, que no es esto de, ay, no quiero contaminarme, ¿sí? Pero pensé que el kirchnerismo y sus mundos me iban a dejar más solo y no, yo recibí mucho agradecimiento por este libro, porque lo que pasa es que la gente no se anima a hablar, incluso en los mejores espacios. Y mucho compañía en el sentido entrañable de la palabra me lo agradeció, como que mis críticas, estamos hablando obviamente de lo que tiene de novedoso, desde el kirchnerismo escribe una cosa crítica. Mis críticas fueron como muy agradecidas. No tenía este dato que me das de que lo leí en la facu. Sí, ahora me acuerdo, en periodismo y la investigación. Profe. A ver si Jorgelina, mirá, se me fue el apellido. Jorgelina no me acuerdo, fue hace algunos años. Pero sí, recuerdo que un compañero ayudante de esa materia después me dijo que lo seguían dando también, que durante 2 o 3 años lo seguían dando al libro como una lectura recomendada. No, yo creo que tiene vigencia, además, que va a ser la primera pedantería brutal que me mande. Es medio profético, las cosas que marco ahí efectivamente achicaron y empobrecieron al kirchnerismo, y la dependencia absoluta de la figura de Cristina la estamos viendo hoy en términos dramáticos, absolutamente dramáticos. Sin ella toda la muchachada no sabe qué carajo hacer y estamos con el operativo Clamor hace 6 meses y yo no quiero. Y no se construyó nada, está todo eso deshaciendo en el aire, cosa que no me causa ninguna alegría, en buena parte por lo endogámico del discurso, del periodismo kirchnerista, del discurso kirchnerista,
la cosa violenta al pedo, la cosa expulsiva y demás. Bien, sí, la verdad. Pensemos hablar de literatura y no de política. No, pero coincido bastante. A este Meet para hablar de política. Es que es imposible, digamos. Ah. Hasta recién estamos hablando de política con unos compañeros ahí también. Y para mí me es imposible, por más que uno encuentra ese respiro en la literatura. Y llevándote un poco otra vez al plano literario, una última pregunta acerca de esta novela El Eterno Silencio, que si mal no me equivoco fue la última. Sí, ¿no? Sí, fue la última. Bien, ¿cómo ahí es como que diste un giro estilístico y definiste como a la novela como metafísica? Sí. ¿Por qué la definiste así? ¿Cómo fue la experiencia? Me sacaron de contexto, voy a protestar. Dije metafísica, pero suena muy... Yo ahí no me acuerdo. La verdad que yo tengo ese es un problema grave, tengo muy mala memoria respecto de cómo se me ocurre una atmósfera y un argumento y por qué surge lo que surge. Soy un desastre, es una cagada, porque el proceso creativo es fascinante y me olvido el mío, lo cual es medio terrible. Sí me acuerdo que yo quería una atmósfera como muy triste, como una cosa muy adusta, y que me escribí al inicio de la escritura, pues yo me pongo cartelones, ¿no? En el Word. No hacer chistes, por ejemplo, porque yo tiendo a la joda medio riesgosamente, a la joda y a la transgresión no fácil, pero... Y yo quería una cosa como bastante severa ahí, porque se describe un personaje muy triste, muy hecho polvo, que podría ser vecino tuyo ahí en General Madariaga, pero en los años, poner medio 50, 60, creo que se desarrolla la novela. Y tiene que ver también con que a través de mi pareja con la que llevo actual, con la que llevo cerca de 8 años, yo conocí mucho más de cerca la vida del campo, que siempre la quise, que siempre la añoré, porque mi viejo se crió en Lobería y Tandil cuando era chiquito, inmigrante judío. Y el amor por el folclore, por la tierra, por la pampa, por todo el país, por todos los paisajes y culturas del país, ¿no? Lo mamé de mi viejo, y nada, un campo con una neblina permanente, un hombre solo que está hecho percha y una serie de elementos fantásticos no daban para hacer una cosa pop, digamos, que es lo que ahora sí voy a publicar. ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Estás próximo a una publicación? Eso no lo sabía. Sí, esa es una novela. Ahí puede que el arranque sí fuera ese. Yo tenía ganas de meter a los Beatles en una novela como personaje. Y esta novela que me la va a editar Salta el Pez, creo que en un par de meses, una cosa por el estilo, estoy corrigiendo la edición que hizo un muy buen muchacho llamado no lo conozco casi personalmente, pero me lo está editando muy bien. A esa sí la llamo novela pop, porque tiene un ambiente medio como si fuera la película Submarino Amarillo de los Beatles. Es una historia de amor que va recordando un chabón que va en una nave estelar por el cosmos. Hubo una suerte de ambiguo apocalipsis en la Tierra que no se sabe cómo terminó porque el tipo está dormido y sedado viajando en una nave de la China comunista, rumbo al eventual encuentro con un reino chino mítico celestial que se llama Fusang. Y entre que hay historia de amor y ahí están los Beatles convertidos en personajes, cosas que me dio un gustazo bárbaro. Yo, el único fanatismo y amor incondicional que tengo en mi vida, ya no es hidrógeno, es los Beatles, es exclusivo. Es incondicional, es por toda la vida, es de un agradecimiento eterno por lo feliz que me hicieron. Porque yo el otro día muy chiquito, cuando vi la primera película de los Beatles, que era... no me acuerdo si se llama Amanecer de un día agitado, de Richard Lester, donde ellos aparecieron como unos tipos recontralibres, amorosos, chistosos, grandes hacedores de chistes, cosa que era en la realidad. El más irónico obviamente era John Lennon. Y yo cuando vi esa película me cagué de placer y de emoción, y lo mismo con las otras. Y tiene como esa atmósfera
presuntamente pop, por lo menos en comparación con la producción anterior, digamos. Y acá hay tristeza, porque hay una historia de amor presuntamente perdida y una historia de fin de la Tierra, pero como si estuviera medio parodiando el género del apocalipsis, de la ciencia ficción apocalíptica. Y sin embargo, yo ahora que la estoy leyendo, sigo sintiendo que es más, comillas, liviana. No tengo idea cómo pasará qué sucederá con el lector. Ahí sí, con bastante chiste, con chistes que se intercambian los dos enamorados y tal. Pero yo siento que es lo más livianito. Después tengo otra terminada que es todo lo contrario, que tengo que buscar editorial y que por primera vez la voy a presentar a premios después de la primera. La primera con la que debuté yo la presenté al premio MC y lo gané y fue como un milagro. ¿Y desde ahí no presentaste? Es esa que yo escribí con absoluta perplejidad, tipo quien desarma una bomba, como sea así. Y sin embargo, se nota que algún talento tenía, pero bueno, me gané con un buen jurado me gané el premio MC. Y esta a editar vaya a ser, a publicarse vaya a ser, no sé cuánto, es terrible, es desgarrada, es recontra judía, está basado en un mito judío que es el del golem, un ser que se crea mediante una especie de bicho extraño que se crea con ciertos ritos cabalísticos. Y es bastante dura porque atraviesa la historia de los muchos sufrimientos y opresiones del pueblo judío. Te estoy hablando de visión extinguida también, una mirada sobre los judaísmos desde de izquierda. El judaísmo tuvo una fortísima producción cultural crítica y hasta hipercrítica, hasta insoportable por izquierda, y todo eso se desvaneció en el aire y el sueño del Estado de Israel socialista se fue a la concha de su hermana. Y está por eso está en relación a mi infancia, ¿no? Por eso también la tristeza que la atraviesa. Claro. Bueno, Eduardo, muy completo. Te agradezco mucho el contacto. Y bueno, en primer lugar espero, bueno, la presentación de la otra novela que me regalaste, que me contaste antes. Cuando si la presentás por estos lugares, voy a tratar de acercarme. Bueno, te ¿cómo agradezco nuevamente. se llama la librería famosa de ustedes allá en La Plata? Y está la más antigua, la normal. Sí. Esa es como la más clasista, digamos, la más burguesa. Y después, si no, está librería Mascaró, librería Malicia. Bueno. Hay Bueno, Rayuela. sí, te voy a hacer un mangazo en público, Sí. en futuro público. Si cuando salga, si podés darme una mano con la difusión, que yo soy un desastre difundiendo mi propia obra, y tenés contacto con esa gente, decir, che, está este chabón que es copado. Sí, sí, de una. Lo que bueno. necesites, contá conmigo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sebas. Bueno, Eduardo, muchas gracias por haberte contactado. Dale, gracias a vos. Chau, chau. Suerte, un abrazo. Ahí pasaba el querido Eduardo Blaustein, a quien le mandamos un nuevo saludo y un fuerte abrazo. La verdad que fue un gusto hablar con él de esto. Como les anticipé y ustedes escucharon, un poco de literatura, un poco de periodismo, también entremezclada por ahí la política. Es muy bueno el libro de Eduardo Blaustein, Años de Rabia, donde él en un tiempo bastante convulsionado, no diferente a este, pero cuando se inicia la última versión de la grieta, ahí desde un sector cercano al kirchnerismo, Eduardo mete su mirada aguda y habla sobre este posicionamiento que a veces se le da a los medios acerca de su independencia, objetividad. Él dice una frase que yo nunca dejo de recordar en ese libro Años de Rabia, que es que no existe la objetividad en los medios, no existe como tal, no existe tampoco la total independencia. Los medios tienen sus intereses
y él dice que si bien no existe la objetividad, lo que puede ser valedero es que en las discusiones los periodistas o los medios puedan ir ganando ciertos grados de autonomía, y de ahí se puede tomar este rol de los medios, este valioso rol de los medios. Así que es recomendable este libro de Eduardo y sus novelas también, porque es un hombre que entrelaza sus experiencias ahora para narrar ficción y para también seguir escribiendo en este gran portal de noticias, sitio web de noticias que es Socompa. Bueno, seguimos en este camino de este No Digan Cómo Vivo, este 6º capítulo que estamos transitando con ustedes, la comunidad lectora, para escuchar a otra amiga que también se sumó a la sección de la comunidad escritora, y en este caso es Lupe Benítez. La semana pasada estuvo su hermana Tere, y para no ser menos me dijo: yo también quiero mandar tu poema, Sebastián. Así que vamos a escuchar este lindo poema que yo ya tuve la oportunidad de hacerlo, de escucharlo, y ahora los comparto con ustedes a ver qué nos narra de su mundo Lupe Benítez, que nos comparte en este viernes de abril. El dolor de la soledad me ha hecho querer que nadie más esté solo. El dolor de la pérdida me ha enseñado a disfrutar de todo. Todo aquel presente que tenía y no sabía su fecha de vencimiento. Por sorpresa, perder a mis seres amados. Sin mi voluntad, sin mi permiso. Inconscientes de lo que estaban generando. Una nena, sola con sus conflictos. Sin vínculos, sin comunicación. Avergonzada, insegura. Sentirse odiada por sus compañeros. Sentirse sin valor alguno. Rompieron todas sus redes, sus estructuras ya tan débiles. ¿Qué necesidad? Ya un torbellino era, sin necesidad de sumar más vientos. Un agujero, como en el tronco de un árbol, dejaron que siguiera lastimando, sangrando por donde más dolía, y eso era amor, decían. Años pasaban y las heridas, más que muertas, siguen vivas. Evitarlas nunca fue una cura, mas enfrentarlas implicaba un acto suicida. Tela para cortar, decían. Yo no entendía. Más que metáfora, me sonaba una huida. Escape magistral, mientras más se tapa, más se sangra. Solo que la sangre era mía, mía como el dolor que me estremecía. Sangre fría que sentía recorrer mi cuerpo en las noches, noches de tantos intentos. Hoy por fin conocí el silencio. Ahí pasaba Lupe Benítez con este bello poema que nos compartió en esta sección que nosotros llamamos Comunidad Escritora, y que la abrimos a aquellos que estén del otro lado. No nos cansamos de repetir que los que escriban por placer, los que estén haciendo algún taller, los que tienen algo escrito de hace bastante, que lo quieren mostrar, las puertas están abiertas. También de eso se trata de No Digan Cómo Vivo, de un poco conocer un poco el mundo de las personas, que uno, creo yo, que lo conoce a través de la escritura. La escritura es un símbolo también de lo que nosotros somos o de lo que nosotros queremos decir. Así que le agradecemos a Lupe Benítez e invitamos a nuevos amigos y amigas a que se sumen a esta sección que tan orgulloso nos pone, que es la comunidad escritora. Y así, de esta manera, cerramos este segundo bloque. Nos queda el último bloque del programa, en donde vamos a escuchar al querido escritor José Supera, que nos va a hablar sobre la presentación de su última novela, y vamos a escuchar a otra amiga de la comunidad lectora, a Estefanía Olazábal, que también nos trajo un relato. Y para cerrar este viernes con todo, vamos a sortear el libro de Ricardo Bizarra, este poemario Decadencia, con quienes nos contestaron la pregunta: ¿qué libro te llevarías de viaje? Que sigue estando vigente, pueden seguir participando.
y también con los amigos que nos mandaron recomendaciones y participaron de esta sección que acabamos de escuchar, la comunidad escritora. Así que entre todos ellos va a salir un ganador o una ganadora del libro poemario de este libro Decadencia de Ricardo Bizarra. Un cortecito chiquito y seguimos con la última parte de este No digan cómo vivo. Ahí sonaba Caballo Loco de Guasones, este gran tema de Facundo Soto y su banda que tanto le gusta a mi amigo Rafael. Enloquece cuando suena, se sube arriba de la mesa, así esté en su casa, con sus pacientes o donde esté. Le mandamos un gran saludo a él y a Mariano, que siempre me sigue atentamente. Lo estoy viendo que está siguiendo No digan cómo vivo, siempre hablamos después, me aconseja también, él es un gran periodista, así que les mando un fuerte abrazo a mis amigos ahí en calle 46. Y seguimos lentamente transitando este No digan cómo vivo de viernes de abril, para presentarles ahora a un escritor también con mucha experiencia, un escritor que, como decía en el primer bloque, viene del mundo del periodismo, transitó el mundo de la publicidad, fue jugador de rugby y todos estos rasgos que él tiene forman parte también de su identidad como escritor. Este querido amigo José Supera, que mañana, ese fue el punto de partida de la entrevista. Mañana va a presentar su novela Terciopelo, su última novela, pero aprovechamos la oportunidad acá, como nos gusta en No digan cómo vivo, y le consultamos por otras cosas. Y lo primero, como también hicimos con Cintia, como hicimos con Eduardo y como hicimos con tantos otros, le preguntamos cómo fue su acercamiento a la escritura de este querido amigo José y cuánto influyen conceptualmente en las historias que él narra esta multiplicidad de gustos que él tiene, el cine, la música, el teatro y su pasado en el mundo de la publicidad. Esto nos contaba José Supera. Bueno, mi acercamiento a la escritura se debió de chico, cuando mi vieja me mandó a un taller literario cuando yo tenía 8 o 9 años. Ahí hice mis primeras armas, pero bueno, después me fui yendo para otros lugares. No fue la literatura algo que estuvo muy presente durante mi adolescencia, más que nada. Hice durante mucho tiempo magia, laburé como mago a los 17, 18, 19 años, laburé haciendo magia en cumpleaños para gente grande, porque hacía magia de cartas, mentalismo, magia de salón. Y después sí, el cine estuvo muy, muy presente en mi vida, muy presente. De la mano de mi tío, de ir mucho al cine, ver muchas pelis, ver 3 pelis en una noche, cosas así. El teatro también estuvo presente en mi vida, pero no tanto. Ahora es más de ahora. Estoy escribiendo dramaturgia, pero es algo más de estos tiempos de mi adultez. Y el mundo de la publicidad, si bien trabajé 10 años, lo poco bueno que me dejó el mundo de la publicidad, que no volvería nunca, fue aprender a impactar a un consumidor / espectador / lector con una frase, con una palabra. Ahí pasaba José Supera, este escritor platense, y nos contaba sobre su acercamiento al mundo de la escritura. Y también le preguntamos a José puntualmente sobre uno de sus libros, un libro que escribió el que se llama Legión y que aborda el mundo del rugby
desde un modo un poco disruptivo, un poco particular. Esto nos decía José acerca del proceso de escritura de ese libro y acerca de qué produjo en él. La idea de escribir Legión no vino como idea, sino vino como inquietud. Había algo adentro que me hacía ruido sobre el mundo del rugby. Yo jugué mucho tiempo al rugby, dejé a los 20 años, 21 años por una lesión en el cuello. Había jugado desde los 6 años hasta los 21 ininterrumpidos. Entonces tenía todo un mundo del rugby rodeándome, sea familiares, sea amigos, sea parientes, sea todo. Escribir esto no fue movilizante, sino fue angustiante quizás, porque era tocar prácticamente mis raíces, meterme con cosas que había mamado toda la vida. Entonces, escribir una novela como Legión, donde me metía con todo ese mundo y criticaba con dureza todo ese mundo, no fue muy agradable para mí. Pero bueno, uno no escribe para agradarse, ni para sentirse bien, ni para si no escribe a veces como acto suicida. Escribe para romper ciertas cadenas, y un poco quería romper las cadenas con ese mundo que ahora me cuesta pisar muchísimo. Uno escribe para romper ciertas cadenas, uno escribe como acto suicida. Qué testimonio fuerte de José, y todo lo que produce la escritura, todo lo que representa la escritura en alguien que conocía ese mundo y a través de este medio toma una posición por ahí distinta a la que tenía antes y a un mundo que dice José que le cuesta pisar. Ahora vamos a otro bloque de esta entrevista con José. Le pregunté sobre esto, sobre la actualidad urgente, dijeron en las noticias, sobre la presentación de esta novela Terciopelo que mañana va a estar presentando, valga la redundancia, en Cityville. Pero primero nos va a contar qué es Terciopelo. ¿Qué nos puede adelantar José Supera de Terciopelo de una novela que está arribando o ya arribó en estos días a todas las librerías? Terciopelo surge como una exploración de una identidad del tacto, una identidad que pasa a través de lo táctil, de volver a tocar las cosas, de no ver nada en una pantalla, sino de empezar a volver a tocar las cosas realmente. Surgió a partir de antes de la pandemia. Empecé a escribir esta novela que estaba atravesada por algo parecido a una pandemia, pero después la pandemia, durante el proceso de escritura, terminó atravesando la obra. Y es eso, es una novela donde está muy presente el sentido del tacto, y lo que propone es volver a relacionarnos con los objetos y apagar un poco las pantallas. Terciopelo se presenta el 22 de abril en Patio Interno Libros en Cityville. Lo va a presentar Daniel Krupa, Marianela Altamirano y Patricia González López. Va a tocar Federico Moura, el sobrino del mítico Federico Moura, y el DJ Monomendi. Se consigue en todas las librerías del país, o en la mayoría donde distribuya la empresa distribuidora. El libro sale por la editorial Metalúcida. Ahí pasaba José primero contándonos el proceso de escritura de esta novela Terciopelo, que va a tener la oportunidad de presentar en el lugar de los queridos amigos de Patio Interno de Cityville
y van a ver una serie de espectáculos musicales, así que es una buena oportunidad para pasar un buen rato de literatura y también, ¿por qué no?, un poco de música. Y para cerrar la charla con José, también le preguntamos esta inquietud que nos surgió a nosotros a partir de este juego, el ping-pong literario, la semana pasada, que es acerca de qué libros te llevarías de viaje. Y escuchen un poco la respuesta de José, porque es un tanto particular y distinta a la que nos respondieron la gran cantidad de personas que nos escuchan. Escuchamos a José. Y un libro que me llevaría de viaje sería un libro en blanco, porque a mí en los viajes me gusta escribir mucho, me gusta ir escribiendo, entonces siempre me llevo cuadernos cuando me voy de viaje a algún lado y termino escribiendo. Si bien obviamente me llevo cosas para escribir, pero no soy de repetir libros, no. He repetido pocas novelas en mi vida. Me cuesta repetir obras. Digo, hay tanto y hay tan bueno escrito que siento que no puedo estar dándome el lujo de repetir algún libro. Sí he vuelto a releer fragmentos muchísimo, pero no soy de repetir libros. Entonces me cuesta. Me llevaría un libro en blanco de viaje para escribirlo todo y para narrarme el libro que quisiera leer. Pasaba José Supera, este querido escritor platense, que nos contaba acerca de qué libro llevarías de viaje. Una hoja en blanco, dice José, porque le gusta escribir. Le mandamos un gran saludo y, como hacemos con todas las voces que participan de No Digan Cómo Vivo, le mandamos también, le agradecemos y lo invitamos a seguir participando. Lo podemos seguir contactando para seguir formando parte de esta comunidad lectora. Y para ir terminando ya este programa, vamos ahora a la última integrante de la comunidad escritora que nos mandó también un relato, la querida amiga de 30 de agosto, que vivió mucho tiempo acá en La Plata, donde tuve la oportunidad de conocerla, esta amiga de la casa, Estefanía Zabal, que también quiso formar parte de esto de la comunidad escritora, y este relato nos mandaba Estefanía. Escalera al cielo. El viento está del sur, comenta mi abuela mirando al cielo mientras limpia sus manos en el delantal a cuadros atado a su cintura. Entonces mañana no va a llover, le digo al enderezarme después de arrancar las zanahorias del suelo para meterlas al puchero. En la quinta que mi abuelo montó, en el terreno de atrás de casa, tenemos una mezcla importante de hortalizas, especias, verduras y frutas. Desde que Chicharra, así le dicen porque se la pasa cantando, se jubiló, encuentra en la pesca y en la siembra sus principales quehaceres. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Frasea un tango y sonriente con su dedo índice golpea con suavidad la punta de mi nariz. Con la canasta llena de laureles, perejil, zapallitos, zanahorias y ciruelas, me acerco a mi abuela y me paro a su lado a mirar el cielo. Pienso que, definitivamente, el atardecer es mi momento favorito del día. ¿Cómo hago para llegar al cielo, abuela? ¿Ya te aburrió la tierra? Un poco sí, debe ser divertido ir un rato a la luna. Capaz comprando una escalera gigante puedo. Cuando seas grande, supongo que ya van a existir estas cosas. Quizás no en forma de escalera, me consoló, pasándome su mano por la espalda. El reloj marca las 21 y mamá a esta hora llega de trabajar. Mientras mi abuela y yo ponemos la mesa, mi abuelo prende la tele y pone crónica. Faltan 50 días para el verano. En instantes transmiten un concierto de Sandro y no se lo quieren perder. Dejé lista la soda, el vino y el jugo para tirarme en la cama hasta que me llamen a comer.
mientras que en la cocina suena Sandro, en mi habitación suena la radio del pueblo. A esta hora pasan música internacional, dando un respiro a las zambas. De pronto suena una melodía que no había escuchado nunca. Suena una guitarra triste. Yo lloro con ella. Sin avisar y sin suspiros, mis lágrimas caen. Mojo la almohada. ¿Y qué es eso? ¿Una flauta? Una canción me hace llorar por primera vez y la voz parece entenderme. Cuenta algo, no sé bien. Percibo un she, un dream y un sometimes. ¿A veces ella es un sueño? Él sube y baja su voz. Se pregunta y se responde. La flauta se fue y la guitarra convierte la tristeza en enojo. Me seco las lágrimas. Siento curiosidad. Hay alguien buscando algo. Hay oscuridad y esperanza. La voz invita, explica, pregunta. La batería se mete en mi cabeza y contesta. Todo está más claro. Hay respuesta y con ella un solo de guitarra. ¿Esto es el cielo? Lloro de nuevo. Ya todo se metió en mi cabeza y en mi cuerpo. Me levanto de la cama. La voz le canta a la respuesta y le anuncia que algo trae. La ira se desata en los instrumentos y en esa voz alta y rota que grita, como si dijeras, mirá lo que soy capaz de hacer. Al fin él encuentra la calma, los instrumentos el silencio y la canción su última nota. Tata, a comer. Mamá llegó y la comida está lista. Cuando haya viento sur y el destino me la presente otra vez, volveré a escucharla y a sentir lo que me hizo sentir hoy, que puedo subir al cielo en escaleras. Qué linda forma de terminar este No digan cómo vivo de viernes, este bello cuento de Estefanía Olazábal, que seguramente nos está escuchando desde allá, desde 30 de agosto. Le mandamos un fuerte abrazo, decirle que por acá, por estos lados, la extrañamos y que la esperamos pronto. Sé que por ahí en algunos fines de semana me dijo que iba a estar por acá, así que abiertas están las puertas de No digan cómo vivo para que siga participando y nos manden este tipo de textos tan lindos. Y a ella y a quien quiera sumarse, repetimos nuevamente, las puertas de No digan cómo vivo siguen abiertas para quienes quieran compartir aquello que escriben, aquello que narran, que como dije anteriormente, habla un poco de quiénes somos o qué queremos mostrar de quiénes somos y queremos expresar. Estamos llegando al final de este programa de viernes, de No digan cómo vivo, agradeciéndole a todos los amigos que se suman, a Julieta allá desde Valencia, España, la saludamos por el chat y también a pedido de Mónica la saludamos por el aire. No nos olvidamos de nuestros amigos y aprovechamos a saludar a Mónica, que se suma un poco tarde porque está dando clases, pero siempre está firme acá apoyando el programa. Y a Pedro, que en la semana también me dijo que si bien no participa del chat, me ha visto y también me dio su buena impresión del programa, así que también a Pedro lo saludamos y le pido que me mande la respuesta de las preguntas que le mandé hace 4 días. Bueno, después de estos asuntos sociales, vamos a hacer el gran sorteo grande del libro que me olvidé, porque estamos en No digan cómo vivo, así que tengo permitido estas licencias. Vamos a sacar me siento Gerardo Sofovich sin secretaria. Vamos a sacar un papelillo de los participantes que contestaron la pregunta y también de aquellos valientes que participaron de la comunidad escritora y que también mandaron sus recomendaciones. También se sumó Lourdes Reinaga, que nos dijo que se llevaría de viaje un libro de Maitena. Ahí les digo el título para no caer en injusticias con mi querida hermana, que también nos está escuchando junto a mis viejos allá en Madariaga. Y ella se llevaría de viaje Lo mejor de Maitena. Le mandamos un gran abrazo a Lourdes y a toda mi familia madariaguense, que también siempre me sigue desde Urrutia 655.
Así que vamos a terminar con el suspenso y vamos a decir quién se llevará este libro de poemas con los ojos así, es verdad. No quiero hacer el fraude tipo la elección de la AFA, así que vamos, ahí cierro los ojos y vamos a ver quién se lleva este libro de poemas. Mira, hablando de Roma, se lo ganó la querida Mónica. Se ganó este libro de poemas, recién hablamos de ella, así que ella es la ganadora de este primer sorteo de No Digan Cómo Vivo. Le vamos a estar acercando este poemario de Ricardo Bizarra que se llama Decadencia, pero los demás participantes que no decaigan, porque nunca más vamos a hacer un sorteo. No, mentira, vamos a seguir sorteando libros. El querido Ricardo pasó la semana por casa porque me agradeció mucho y esto hablando en serio es una de las cosas que más nos gustan de este programa, que los escritores, las escritoras nos agradezcan emocionados porque este es el sentido también, difundir a gente muy valiosa de la cultura, y cuando uno se siente valorado por eso está más que hecho. Así que decía que el querido Ricardo nos dijo que no iba a traer más libros, pasó por casa, yo no estaba, porque también a veces trabajo, pero quedó en pasar nuevamente, así que vamos a seguir sorteando en los próximos programas nuevos libros. Así que atentos y atentas la comunidad escritora, porque vamos a seguir regalando libros, que regalar libros es un acto de bien. Y le decimos a Mónica que les vamos a estar alcanzando este libro, este poemario de Ricardo Bizarra, Decadencia. Y ya hablé demasiado por este viernes, así que los dejo con un temita musical de como forma de cierre de este No Digan Cómo Vivo, y nos encontramos el próximo viernes en lo que será el 7º capítulo de este espacio de libros que tan feliz nos hace hacerlo acá en el aire virtual de Radio Centella.